para poder ayudarte a comenzar un nuevo tiempo en tu vida. Todo está consumado para nosotros. Querida familia, querida iglesia, la palabra declara algo maravilloso y poderoso en nuestra vida, y es que el Señor Jesucristo, al morir en esa cruz, hizo una declaración triunfante y poderosa. Solamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, la Biblia registra las palabras del Señor Jesús para concluir su ministerio aquí en la tierra después de morir en esa cruz. Capítulo 19, en el verso 28, nos dice lo siguiente: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está consumado, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Así que la Biblia nos dice que esta muerte del Señor Jesús en la cruz fue un cumplimiento profético, fue un cumplimiento de todo lo que se había anunciado antes a través de los profetas y de los salmos acerca del Mesías que vendría a Israel para liberar a su pueblo. Y nos dice aquí la escritura cómo el Señor Jesucristo dice: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio de 3 años en la tierra fue dando cumplimiento a la voluntad del Padre. Él venía haciendo la voluntad del Padre con el propósito de traer salvación a la humanidad. Así que todo está consumado es una palabra que se traduce del original en el griego teleo. La palabra teleo en el griego significa hacer tal como se ordena, hacer tal como se ordenó. Esta palabra significa completar, significa que el Señor había venido haciendo todo un trabajo que finalmente fue completado y acabado al morir en esa cruz. También significa satisfacer. La palabra griega que se traduce es la palabra teleo y significa pagar. Por eso aquí podemos ver que esta palabra en el original tenía una aplicación en diferentes aspectos. Tenía una aplicación en primer lugar en respecto a los negocios. Esta palabra griega de uso en la cultura griega se refería a los negocios, que cuando una deuda había sido pagada, entonces usaba la palabra teleo para designar que esa deuda había sido pagada y todo había sido consumado. También esta era una palabra usada en el aspecto judicial. Cuando una condena se había cumplido, esta palabra teleo significaba eso, el cumplimiento de una condena. Y también vi un comentario muy interesante que alguien publicó en TikTok, donde encontró que también esta palabra tenía una aplicación de uso militar. Probablemente esta era la aplicación que tenía en el griego clásico. La Biblia traduce desde luego del griego a nuestro idioma esta palabra teleo. Algunos han encontrado la palabra telestai, de esta palabra todo está consumado, es teleo, y en la parte militar designaba haber tenido victoria en la batalla o haber tenido triunfo, haber ganado la batalla. Así que lo que el Señor Jesús declaró es poderoso en esa cruz, porque nos está hablando de cómo Él pagó una deuda. Y esto se refiere tanto a nuestra condición espiritual como también se refiere al rompimiento de una maldición de pobreza. Así que todo está consumado significa que ya nosotros, al morir en esa cruz, se hizo justicia y ya no tenemos deudas con Dios, ya no tenemos deudas con el Señor. En Lucas capítulo 11, cuando el Señor Jesús enseña a orar, dice en una parte idéntica a Mateo 6:9, cuando habla del Padre Nuestro. Pero en Mateo capítulo 6:9 dice: y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en Lucas 11 dice: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que está hablando primeramente en lo espiritual, está hablando de que nosotros, al haber pecado en contra de Dios y de los hombres, estábamos en deuda. Y en esa cruz Jesús, al morir y llevar sobre sí mismo el pago de esa deuda, Él murió para que se ejecutara justicia.
No fue suficiente que él fuera terriblemente atormentado. La razón que muchas personas no quisieron ver la película La Pasión de Cristo es porque no querían confrontar las imágenes donde se podía ver cómo Jesús había sido atormentado antes de ir a la cruz y también en la cruz. Y si tú ves la Pasión de Cristo, es desgarrador, es escalofriante y aterrador la manera en que el Señor Jesús sufrió por amor a nosotros. Nosotros decimos que sufrió, pero la verdad es que no podemos ni imaginar ni describir el horror de todo lo que el Señor Jesús tuvo que pasar por amor a nosotros. Con razón dice que en el Getsemaní el Señor oró 3 veces y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Así que 3 veces él oró para entender si la cruz finalmente era la voluntad del Padre y también si era posible evitar la cruz, porque él estaba diciendo, si es posible que pase de mí esta copa, beber esa copa de horror, de aflicción, de dolor y de muerte en esa cruz. Pero dice, el Señor Jesús por tercera vez dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo siento que también ahí podemos ver cómo el Señor Jesús nos libró de la incapacidad de poder obedecer y someternos a Dios. Por tercera vez oró en una condición humana, sintiendo lo que podemos sentir nosotros humanamente cuando tenemos un conflicto de obedecer a Dios y hacer su voluntad en nuestra vida. Jesús fue llevado a ese límite en donde el Señor Jesús sintió en su carne ese conflicto, pero finalmente él se sometió a la voluntad del Padre y fue a esa cruz. Cuando vinieron por él, él se levantó de una manera impresionante. Dice que proféticamente, en una escritura profética, que su rostro era, dice que su rostro era como un pedernal, o sea, como una roca que nada podría moverla. Él estaba inamovible para hacer la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad del Padre. Así que entonces esta palabra, todo está consumado, se refiere al pago de una deuda que tiene que ver con que nosotros estábamos arruinados por causa de nuestro pecado. No había manera posible de que pudiéramos pagar esa deuda a Dios y a otros a quienes hemos ofendido. Solamente Jesús podía en esa cruz pagar por nosotros y por eso murió. No fue suficiente que él sufriera y fuera tan atormentado de una manera tan vil y horrorosa, sino que él murió, porque su muerte en esa cruz habla de que el juicio de Dios se ejecutó sobre de él. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que quita el pecado del mundo. Así que esta palabra, todo está consumado, se refiere primeramente a resolver el conflicto de separación que el hombre tenía con Dios por causa de su pecado y su maldad. Así que ya no tenemos que vivir lejos de Dios, ya no tenemos que, por tanto, levantar una barrera con Dios porque esa deuda ha sido pagada y eso significa que todo está consumado. Y también en el aspecto judicial del cumplimiento de una condena, porque el Señor Jesús cumplió con una condena. Por eso el domingo pasado, cuando el domingo pasado precisamente se conmemora cuando él entró a Jerusalén en un pollino de asno, en un burrito, porque él estaba cumpliendo proféticamente la separación como cordero. El Señor había ordenado en Éxodo 12 para celebrar la Pascua al pueblo de Israel que cada familia separara con 4 días de anticipación un cordero de un año, un cordero perfecto, sin ningún defecto. Eso habla de que el Señor se ofreció a Dios como sacrificio por amor a nosotros, como un hombre perfecto, sin pecado y sin maldad. Entonces Jesús entró el domingo justo 4 días antes en que se separaba a un cordero para ser sacrificado en la noche de Pascua. Así que aquí vemos un cumplimiento profético y cómo el Señor cumplió esa condena, cómo él finalmente es arrestado en esa noche de Pascua y finalmente es juzgado a espaldas del pueblo y llevado a morir en esa cruz. Así que aquí podemos ver en el aspecto judicial como todo está consumado, habla de que la condena se ha cumplido y nadie tiene derecho a condenarnos, nadie tiene derecho a señalarnos si nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. Muchas veces el enemigo va a venir en contra de ti o va a usar otras personas
para manchar tu reputación, para hablar mal de ti, para decir que tú no eres quien dices ser, pero recuerda que el Señor declaró y gritó de una manera victoriosa y poderosa: todo está consumado. Estamos bajo la sangre de Cristo, estamos bajo la justicia de Dios y por tanto ahora podemos vivir en esa nueva identidad a pesar de que nosotros hayamos fallado. Y finalmente en el aspecto militar habla, cuando él dijo todo está consumado, de haber ganado una batalla. El Señor ganó la batalla espiritual al diablo y Satanás. Él venció en esa cruz al pecado, a la muerte y a Satanás. Él cumplió el anuncio hecho en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el Señor declaró a la serpiente y le dijo que la simiente que vendría de la mujer a la que la serpiente había engañado, la simiente, la descendencia, que vendría, un hombre vendría, y el Señor Jesús, Jesucristo hombre, vendría y dijo, le aplastaría en la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le mordería en el calcañar. Así que esto nos habla de una victoria militar, que la guerra y el conflicto espiritual se resolvió a favor de la humanidad en la cruz del Calvario. Así que el Señor Jesús había anunciado muchas veces, desde el principio él anunció el plan de Dios para morir en esa cruz. Lo podemos ver muy pronto ahí en Mateo capítulo 16, cuando recuerdan ustedes, Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después de ese momento en que el Señor Jesús declaró que todos aquellos que le confesaran como Pedro, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces estaba diciendo que todos aquellos que le confesaran y le conocieran vendrían a ser parte de su casa y de su templo, de su iglesia. La palabra eclesia significa asamblea gobernante. La palabra eclesia era un término político y militar en la antigua Grecia. Solo aquellos que eran ciudadanos griegos tenían el derecho legal de estar en una eclesia para tomar decisiones de gobierno y decisiones militares. Así que nosotros hemos sido constituidos como su iglesia, como su casa, como su templo, el lugar donde Él habita, para cumplir un llamado de manifestar la presencia y el poder sobrenatural de Dios como la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que el Señor Jesús le dijo allá a Simón, te digo que tú eres Simón, pero ahora te llamarás Pedro, o sea, roca pequeña, piedra pequeña, pero sobre esta roca pondré rocas pequeñas, pondré piedras que son ustedes, quienes me conocen, serán piedras vivas, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, voy a construir una iglesia con ustedes, y dice, y a ti te daré las llaves del reino, y las puertas del infierno no prevalecerán, y todo lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en el cielo. Toda esa autoridad el Señor estaba entregando. Todo eso significa todo está consumado. Hemos sido constituidos su casa, su iglesia. Así que nos dice después, como en el verso 21 dice, después de haber hablado así con sus discípulos, les dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde ese momento, el Señor Jesús les comenzó a anunciar que Él vendría no como un rey en ese momento para reinar, sino vendría para morir y pondría una corona de espinas sobre su cabeza para que se consumara el juicio de Dios, acabara la obra de Dios, haciendo que dejáramos de estar separados por causa de nuestro pecado para ser reconciliados y unidos al amor del Padre. Así que Él vendría primeramente como un siervo que iba a sufrir, cumpliendo lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, donde comienza diciendo, ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Quién puede creer que este rey que un día va a gobernar sobre el mundo, primero iba a sufrir como un siervo? Dice que como un cordero su boca enmudeció. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Cumplió todo lo anunciado proféticamente para darnos a conocer su verdadera identidad, que primero vino como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo, cumpliendo Isaías 53. Así que Jesús primeramente vino así, pero Él vendrá a reinar, porque tenemos que ver el aspecto profético de la venida del Señor Jesús, primero viniendo para tomar una corona de espinas, muriendo en esa cruz a favor nuestro, para hacernos reinar.
finalmente, para que ya no gobierne nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, nuestra condición humana inclinada al mal, inclinada a hacer daño a otros, para que ya no gobierne una mentalidad de incredulidad, de derrota, de fracaso, de pobreza, de ofensa contra de otros. Vino a reinar para que nosotros ya no nos sintamos más menospreciados, ni despreciados, ni rechazados, ni deprimidos, ni amargados. El Señor entonces viene a reinar en nuestra vida para transformar nuestra vida, pero también no solo reinará en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, sino Él finalmente vendrá a reinar en este mundo. Estamos viviendo ya en la recta final del arrebatamiento de la iglesia y el Señor viene ya para muy pronto reinar. Él llevará a su iglesia para que escape del juicio que vendrá sobre este mundo y veremos cómo los próximos acontecimientos mundiales estarán dando evidencia de que ya es el tiempo en que el reino de Dios sea manifestado, en que el reino de Dios sea manifestado y revelado al mundo. Así que finalmente el Señor Jesús vendrá a reinar y vendrá a reinar en Jerusalén y sobre la tierra que antes tendrá que ser pasada por un juicio. Por eso dice que el Señor desea que su iglesia sea preservada en este tiempo que viene. Por eso la Escritura el Señor venía declarando y preparando a sus discípulos. Lo hizo también en Mateo capítulo 20, verso 18-19. Lo hizo también en Mateo capítulo 17, verso 22. Lo hizo también en capítulo 20 de Mateo, versículo 17. Y observa tú cómo el Señor habla cuando se refiere aquí a la cena del Señor, aquí en Lucas 22, 14. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor. Venimos a la mesa del Padre como hijos amados y herederos. Nadie puede sentarse a esa mesa si no es digno como hijo amado y como heredero de Dios. Solo aquellos que han conocido a Jesús y han nacido de nuevo son dignos de sentarse a la mesa. Por eso la cena del Señor ha sido instituida como una mesa. Dice ahí en Lucas capítulo 22, en el verso 14, lo siguiente. Observa lo que nos dice aquí la Biblia. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Dice el Señor, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Esa noche era noche de Pascua. Era la noche en que se sacrificaba el Cordero por causa de los pecados de Israel. Él vino cumpliendo la Pascua. Por eso Corintios 5:15 dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Por eso es que en la iglesia no celebramos el Pesaj o la Pascua judía, sino que la Pascua es Cristo. Él es ese cordero. No tenemos que sacrificar un cordero porque ya fue sacrificado. Honramos ese sacrificio reconociendo que con ese sacrificio se pagó nuestra deuda, se cumplió nuestra condena y hemos por tanto tenido victoria en esa batalla, en esa guerra espiritual. Así que dice, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que vienen las cenas de las bodas del Cordero en el reino de Dios. Y ese reino de Dios ya no estará en los cielos, estará aquí en la tierra. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Así que dice que el reino de Dios va a venir a la tierra. Ya no solo será espiritual como ocurre con nosotros, su iglesia, será así política, territorialmente, y será tangible y evidente que el reino de Dios va a venir a la tierra. Y dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Está hablando de su sacrificio. Este es mi cuerpo, ese pan representa el cuerpo de Jesús que por causa de ustedes es dado a la muerte, dado al sacrificio. Haced esto en memoria de mí. Así que dice, de igual manera, después que hubo cenado, verso 20, Lucas 22, verso 20, dice, después, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
Así que dice también luego en Corintios 11:23. Esta es la otra escritura que acostumbramos leer cuando celebramos la cena del Señor. Y como estamos viendo, cuando celebramos la cena del Señor, estamos en la mesa sentándonos como hijos de nuestro Padre, como hijos amados y herederos, alimentándonos con ese pan y esa copa de la obra de Cristo Jesús. Nos alimentamos de lo que Jesús hizo, porque eso hace que nos seamos nutridos en identidad y eso nos hace vivir como hijos amados y herederos, poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, no en nuestras propias obras o en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Jesús. Corintios 11:23, al terminar 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis esta copa y comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que cuando nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos declarando a este mundo que ya está todo consumado. Estamos declarando que el Señor Jesús ya llevó sobre sí mismo el juicio para que no seamos juzgados con este mundo. Estamos declarando que ahora somos hijos amados y herederos, ya no somos pecadores. Dios nos ha librado de nuestro pecado, de la muerte y de las obras del diablo y de Satanás. Nos ha librado por completo. Así que dice que nosotros anunciamos su muerte, declarando que se ha hecho justicia y que ahora ya no somos condenados, sino Él nos ha hecho justos. Dice que hagamos esto hasta que Él venga. Así que Él dice que Él viene y que Él viene pronto. Así que mantente expectante porque ya estamos en la recta final del arrebatamiento de la iglesia y el Señor ya viene pronto por su iglesia. Hay que estar preparados y hay que estar expectantes porque vienen tiempos donde el Señor nos preservará y nos guardará en medio de lo que esté ocurriendo en este mundo. Muy bien, pues les amamos y les invito para que me acompañes en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible.